Muy buenos días, queridos hermanos. Somos la comunidad católica carismática y misionera Fuentes de Misericordia. De lunes a sábado nos reunimos en este espacio de 8 a 9 de la mañana para compartir el pan de la palabra, para estar alrededor del evangelio diario que nuestra iglesia nos propone y poder estar en comunión con el Señor y su palabra. Vamos a iniciar entonces este espacio con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, queremos poner, primero que todo, darte gracias, Señor, por permitirnos estar aquí hoy, por el don de la vida, Señor, por la salud. Gracias, Señor. Ponemos este espacio como siempre en tus manos. Es para ti, es por ti, Señor. Es por ti que nosotros nos levantamos pensando en que queremos alimentarnos del pan de tu palabra para continuar este camino, Señor, que de manera tan misericordiosa, Señor, nos has permitido conocer. Te pedimos que dispongas todas las mentes, los corazones, Señor, que hoy están aquí y que a futuro, Señor, gracias a la bendición de las comunicaciones, van a poder ver, a poder escuchar, Señor, y poderse alimentar. Tú eres quien hace la obra, Señor, y la haces a tu manera. Entonces dejamos y nos abandonamos en ti. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora nona. Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: Míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas todos los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob tu elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra.
Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras?
Y levantándose, en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a tomarnos unos instantes para meditar en esta palabra del día de hoy. María Nancy, adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, yo como yo misma me decía, tantas veces que yo he escuchado este relato y pero como qué más le encuentro. Eso lo decía desde mis sentidos. Cuando me dispongo para el Señor me sigue dando tanta riqueza a través. Esa es la palabra de Dios, siempre es actual, siempre es exquisita, siempre es nueva y digo, ay Señor, gracias y perdóname. Veo como en estos días el Señor se le ha aparecido a algunos de los suyos, ¿sí? De los suyos, se le apareció a las mujeres, se le apareció hoy a estos discípulos, Él mismo se acerca a ellos. Él no le interesa que las autoridades, ni que los gobernantes, ni que los sacerdotes, ni que los demás se den cuenta. Él no le interesa eso, le interesa son los suyos, porque Él nunca se olvida de los suyos. Y cuando hablo de los suyos, hablo de mí también. Nunca se olvida de cada uno de nosotros. Si Él hubiera podido decirles, ajá, sí, de que sí resucité. No, Él no le interesaba esas cosas, no se pegaba a esas trivialidades. Cuando se acercó a ellos, eh, se acercó con misericordia, se acercó preguntando, escuchándoles, y antes salió regañado. Es el único que no sabe, pero a él no le importó, no se pegó de esto, como a veces si nos pegamos nosotros de comentarios, de actitudes, no, él no se pegó de eso y los escuchó, les habló, tuvo misericordia con ellos, los acogió pero también les exigió y también les habló duro, les habló con fuerza y con la palabra de Dios les explicó tanto que se generó una empatía muy bonita entre ellos. Para ellos, el Señor era un forastero. Sin embargo, se generó confianza, empatía y qué bonito se escucharon. Ellos se sintieron, recibieron el mensaje, escucharon a este forastero. Les se entabló un diálogo ahí entre ellos. Y qué bonito ellos cuando veían la cruz como una derrota, como muchos vemos las situaciones difíciles como derrota. El Señor les dio la esperanza y les ayudó a abrir entendimiento
y les devolvió la esperanza, tanto que hasta le pidieron que se quedara con ellos. Y en la fracción del pan, que para mí representa, todo este episodio representa como la Eucaristía. La Eucaristía se divide en la liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Ahí está la liturgia de la palabra, la explicación de la palabra, la vida, Jesús palabra y Jesús presencia viva. Ahí está ese pan que no solo era ese pan material, sino él ahí mismo. Y ellos en esa fracción, en la oración por excelencia, tanto personal como comunidad, ahí se les abrió más el entendimiento y se dieron cuenta que era Él. Recibieron la gracia del Señor, esa gracia con la cual no se quedaron, sino que salieron gozosos y fueron testimonio. Salieron gozosos a llevar la noticia, a llevar ese mensaje, no se quedaron con ello. Gozosos lo entregaron, así como lo entregaron todo también los apóstoles en la primera lectura. Lo entregaron lo más valioso, que era la bendición del Señor, no tanto lo material. No quiere decir que las obras de misericordia materiales no sean necesarias, son necesarias, pero mucho más es este gozo, esta buena noticia del Señor, este mensaje, para que sean otros también recibiendo ese mensaje, para que sean otros también con esperanza, recibiendo la sanación del cuerpo, pero también recibiendo la sanación del alma, y que seamos muchos llevando esperanza, que seamos muchos llevando el mensaje, que nos dispongamos también, no solo para recibir todo lo que del Señor viene, sino también para darlo, para entregarlo, para ser esos instrumentos también de amor y de salvación para otros. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. Celina, adelante. Gracias, Martica, y muy buenos días, comunidad. Hoy encuentro que la Semana Santa fue para nosotros una semana de reflexión y una semana como de valorar el verdadero encuentro con el Señor. Y la lectura nos lo están demostrando, cómo cuando nosotros tenemos esa fe firme en el Señor, la manera como el Señor se nos presenta, y aún lo está haciendo actualmente, está tocando corazones, porque el Señor vio en cada uno de nosotros como esa reflexión que le hicimos para decirle, Señor, yo quiero cambiar todo lo que hay dentro de mí, Señor, pero que no te pertenece, que no es digno de ti. Quiero restaurar, Señor mío. Quiero recibir la gracia de tu resurrección, Señor. Y yo creo que todos esos discernimientos que de pronto nosotros hicimos para cambiar nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, para mejorar aquello que nos hicieron ver quizás otras personas en que estamos fallando, en que estamos equivocados. Pero lo que nos invita a nosotros es comprender que el Señor resucitó y que está en medio de nosotros dándonos esa gracia. Esta primera lectura nos manifiesta esa bondad tan grande del Señor. También Pedro y Juan, que caminaban, ellos sabían lo que el Señor había dejado en ellos, pero aún así, ellos todavía no han abierto los ojos para las grandezas que el Señor les concedía. Ellos no estaban así como tan firmes y seguros de lo que podían obrar. Pero cuando abrieron sus ojos a la grandeza del Señor, solamente con las palabras que ella pronunció, diciéndole a esta persona enferma, levántate, no tengo oro ni tengo plata. Qué maravilloso, porque eso es la esencia del mundo, lo que espera el mundo, todo lo material. Pero aquí la maravilla es en que el Señor se manifiesta cuando Pedro le dice, le doy todo lo que tengo, pero lo hago en el nombre de Jesucristo, el Señor, el Nazareno. Levántate y anda. Es para nosotros el mayor signo que nos enseña a que nosotros podemos
levantarnos y restaurarnos, como el Señor tiende su mano a través de otros, como el Señor nos da su palabra que está firme, que está vivo, que se encuentra en medio de nosotros por medio de otras personas. Así sucederá y continuaremos viendo. También a través del Santo Evangelio. Hoy San Lucas nos da a través de su mensaje ese encuentro hermoso con el Señor. Muchas veces nosotros vamos por caminos y no lo descubrimos, quizás porque vamos contemplando aquello que el Señor nos ha dado, pero no valoramos el encuentro, no valoramos lo que tenemos. Y hoy lo que nos invita es que reconozcamos en todo lo que nosotros hemos aprendido, en todo lo que hemos vivido y en todo lo que nosotros hemos percibido cuando se manifiestan las gracias del Señor. Sabemos que su obra es grande. Sabemos que el Señor también nos ha proveído a cada uno de nosotros de inteligencia, de discernimiento. Preparémonos también y llevemos a otros por este camino de preparación para ese encuentro posterior, en ese camino que van llevando estos profetas, estos discípulos que van por camino a Emaús, que nosotros también busquemos y encontrémonos reunidos en ese camino que el Señor nos ha trazado a través de ellos, que nos ha llevado con su palabra y que creemos firmemente en el Jesús resucitado. Amén. Gracias, Martica. Amén, gracias, Eli. María Ruth, adelante. Marta Lucía, muy buenos días, hermanitos, Dios les bendiga, un gran abrazo. Bueno, maravilloso lo que estamos viviendo. Esto hace arder el corazón de cada uno de nosotros cuando reconocemos a ese Jesús resucitado en nuestras vidas. Cuando hemos vivido toda la historia pasada, como lo dice la primera lectura, o como lo dice el Señor, se lo dice aquí a los dos caminantes de Emaús, repasando nosotros todo lo que repasamos en toda esta cuaresma, y aquí aparece la luz de nuevo para cada uno de nosotros. Y lo decían ustedes al principio, siempre Él sale a nuestro encuentro. Y en estas lecturas que ya iniciamos nosotros ese Jesús resucitado, porque lo decía Norma también, mientras nosotros no reconozcamos y no tengamos ese encuentro personal con el Señor, nunca podemos nosotros poder hacer absolutamente nada. Seguiremos ahí, de pronto tristes, de pronto acongojados, pero cuando nosotros tenemos ese encuentro personal como lo han hecho estos discípulos con el Señor, y no solo eso, sino la buena noticia, que es la que debemos nosotros vivir día a día, esa llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas, porque es que Él queda, Él es el que nos guía, Él es el que nos llena, Él es el que hace que nosotros podamos ver la verdad, porque para eso quedó Él, para mostrarnos la verdad. Cuando nos dejamos llenar de la fuerza del Espíritu Santo, la fortaleza, todo lo que Él viene y nos muestra, que Él es el que hace toda la obra, sigue haciendo la obra en nosotros, porque día a día nosotros, llenos de ese Espíritu Santo, podemos ser guiados y podemos ver la luz, ver a ese Jesús y vivir a ese Jesús resucitado, que es lo más importante para cada uno de nosotros. Lo bonito de esto es que aquí se inicia esta iglesia de verdad, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Esa iglesia que vemos ya el poder del Espíritu Santo como lo vemos en la primera lectura. Seguimos viendo obras como lo dice también la palabra. Ustedes verán no sé si fue a Felipe que le dijo, ustedes verán cosas más grandes si creen. Por eso dice, si creemos, veremos la gloria de Dios. Y aquí estos discípulos que llegan en la primera lectura, Pedro y Juan, ya recibieron ese Espíritu Santo, han tenido ese encuentro personal con el Señor, ya no están tristes porque saben que Jesús está vivo en sus vidas, que Él no ha muerto, que Él ha vencido la muerte, y todo eso lo sabemos. Pero lo que más me llama aquí la atención es cómo se inicia en comunidad esta iglesia y cómo nosotros podemos vivir
si no es en comunidad, vivir la palabra de Dios, poder nosotros conectarnos con esa experiencia viva que es el Señor y que es presencia actual, no solamente ahora, sino para siempre. Es el presente, el Señor es el presente, el futuro, y el Espíritu Santo es el quien nos conduce a nosotros a la verdad, a la plenitud de cada una de estas palabras del Señor. ¿Cómo es de hermoso vivir en comunidad? Mire, aquí iban ellos de dos en dos, o sea, como nos envía el Señor. Yo creo que aquí habla del envío a evangelizar. Y estos hombres, cuando reconocen a ese Jesús vivo y resucitado en sus vidas, ¿cómo no nos va a arder el corazón a nosotros cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor? Eso lo sabemos cada uno de nosotros aquí, que Él nos ha revelado y que nosotros lo estamos viviendo, porque decimos, si el reino de Dios ya está aquí, ya está en nuestro corazón. Él está vivo y Él está haciendo la obra y nos está enviando, porque aquí dice de dos en dos, y aquí ellos iban, se devuelven a buscar su comunidad. ¿Cómo sería de hermoso que cada uno de nosotros en medio de nuestras tribulaciones, tristezas, no decaigamos, sino que en realidad el Espíritu de Dios nos fortalezca y nosotros digamos, si no estamos yendo a los grupos de oración, a la comunidad, volvamos, pero que de verdad volvamos con un corazón que nos arde, de verdad, porque nosotros hemos tenido ese encuentro personal con el Señor y eso hace que haya arraigo, pertenencia, amor, deseo de servicio. Todo esto es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Así hace que a nuestro corazón arda de verdad. Eh, yo creo que hoy la invitación es a esa, que sigamos viviendo esa historia que vamos a ver durante 50 días, este Pentecostés, que es lo más importante en nuestras vidas, que es Espíritu Santo de Dios, siga haciendo la obra en nuestras vidas para el cual el propósito el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y que Él tiene para nosotros. Yo creo que hoy esa es la invitación. Dios les bendiga, un gran abrazo, los amo mucho. Amén, gracias María Ruth. Creo que alguien más tenía la manita levantada. Sí, Nidia. Nidia, sí señora, Nidia. Buenos días nuevamente, Dios les bendiga. Pues hoy me tomo como ejemplo, hoy mi Señor me puso a Pedro, que así como a Pedro a veces nos pasa, que Pedro pues lo negó, pero él se dio cuenta de su error. Entonces, vea todo lo que Pedro hizo, qué bonito ese evangelizador. Y que pues él quiere también que ojalá seamos como un Pedro, que así que tengamos a veces nuestras fallas, pues él también está ahí para levantarnos. Y también me muestra que él por eso cuando él envió a su hijo lo permitió que fuera un hombre, y fue un hombre 100%, porque él también cuánto vivió, cuánto sufrió, cuánto le tocó todo lo que a veces uno siente, dolor, tristeza, cuántas veces él lloró, siempre en sus oraciones cuando lloraba amargamente. Entonces ahí también nos dice que seamos fuertes, que él fue hombre, que mejor dicho lo dio todo. Él quiere que también lo hagamos, que lo demos todo ahí. Él lo dio todo con su muerte y que pero que Él resucitó y que Él resucitó no para quedarse ahí en la cruz, para que lo sigamos crucificando, sino que Él resucitó para que veamos en Él el hombre que vino acá a la tierra, el hombre que lo dio todo y que Dios, Él permitió todo eso para el perdón de todos nuestros pecados y que así como Él resucitó, Él quiere que de verdad nos como que quitemos esa venda de los ojos, bueno, lo que no nos deja escuchar su palabra, que qué bonito y que llevarla, que no quedarnos con ella ahí guardada, sino que llevarla a otras personas donde de pronto nadie les ha tocado, que hay un Dios maravilloso, que hay un Padre celestial y que Él resucitó todo por nosotros. Y qué bonito también cuando se les presentó con la venida del Espíritu Santo, que Él le envió a su Hijo, volvió y nos envió al Espíritu Santo
y para que nos quedemos es con Él, en el amor de Dios, dejando tantas cosas, ataduras, todo lo que a veces no deja que de verdad nos lo sigamos, que sigamos orando con que Él está ahí tocándonos, Él está ahí escuchándonos, que no tengamos miedo, sino que sigamos adelante siempre en el amor de ese Cristo resucitado. Amén. Amén. Gracias, Nidia. María Villamil. María, adelante. Gracias, Martica. Buenos días para todos y bendecido día para hoy. Mm, yo veía en esos dos discípulos que iban de ese camino y yo me preguntaba que ellos pues no veían, no tenían, desde ayer nos está diciendo que uno con la tristeza, con el dolor o con lo que le moleste, no ve, como que se ciega. Entonces es porque ellos no veían ese ni lo reconocían a pesar de que iban en ese camino, pero como decía Nancita, ese, ese ardor de que era el Señor, y así es lo mismo que nos pasa, que en ese camino que por lo menos muchos vamos con el Señor, que no nos olvidemos que el Señor está ahí, que no es solamente, como dijo la hermanita, solamente, ay, que Él se quedó crucificado, no, es ese caminar y ese camino de estar enseñando al Señor, de estar predicando su palabra, de ver que Él está vivo, que así como se apareció en los dos, y bueno, después en todas esas apariciones que Él hizo en esa resurrección, vemos que todos los días Él está con nosotros, que nosotros no lo sintamos y no lo vemos, no, pero así me preocupaba, me preguntaba yo en ese camino de nosotros, ¿qué nos preocupa? A veces me ponía a pensar en todos esos hermanitos que no han estado, no están en la comunidad, que se han alejado, que son muchos, pues los pocos que yo distinguí, o bueno, estos son muchos y que casi no perseveraron, o pues perseveraron un tiempo y se alejaron. Y yo decía, ¿qué ven? ¿O será que uno se ciega, así como le pasó a los dos apóstoles que iban con él y no lo veían? Entonces es de que ojalá que se les caiga ese caparazón de los ojos a cada hermanito, porque es una tarea que el Señor le pone a uno, y pienso que así sean las dificultades o los problemas o las causas o no sé de lo que hay esto, que primero está el Señor, que tenemos es que pedirle al Señor que no nos enfrasquemos cuando hayan las dificultades y nos alejemos de la comunidad, porque es el crecer, es el aprender, es el de cómo estar en ese camino de poder enseñar a los otros y no por tener eso de las diferencias, de todo eso, se alejen de la presencia del Señor, de no estar en ese caminar, de no estar buscando a esos hermanitos que están ciegos, sordos, porque los dos también iban sordos, porque él les hablaba y tampoco le reconocieron la voz y habían compartido mucho con él. Entonces es uno como que en eso se vuelve ciego, sordo y tampoco pues mudo, porque tampoco le escucha la forma como él hacía hasta que ellos partieron, hasta que él partió el pan. Pero entonces que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para no volvernos así y así nos alejemos de él, que no, que estemos en esa presencia diario, diario, sin cansarnos, no importa lo que nos pase. Amén. Gracias, Martica. Amén. Gracias, Rosita. Bueno, ya han compartido ustedes muchísimo de lo de la palabra de hoy. Una palabra con mucho de dónde sacar, muy, muy enriquecedora. Eh, a ver, en la primera lectura vemos a unos discípulos. Aquí siempre, esta semana estamos como haciendo el paralelo del antes y del después.
el antes de la muerte de Jesús y después de la muerte de Jesucristo. Todo lo que llegó con la muerte y la posterior resurrección del Señor. Como, ¿quién decía por acá? Lo que era Pedro antes de, cuando estaba incluso pasando por el momento que estaban apresando al Señor, que lo estaban condenando a muerte, cómo se escondía, cómo se negaba, cómo lo negó, cómo, cómo Pedro tenía tantas cosas, tenía miedo, tenía tristeza, lloró mucho también, en fin, una cantidad de cosas que, que lo nublaban, como dice Rosita, que no le permitían a Pedro despejar ese panorama y ver y entender lo que el Señor ya les había dicho. Ustedes, aquí alguien se refirió a que han de ver cosas grandes, hacer y ver cosas que tal vez ni ellos podían creerlas. Y aquí es donde lo vemos. Definitivamente la muerte de Jesús era necesaria, era muy necesaria. Todavía hay gente que no entiende esto. Alguien me contaba que estaban viendo la Pasión de Cristo el Viernes Santo y que hubo un par de personas ahí pues que no fueron capaces de seguir viendo, que se enojaron y que decían, pero esta gente, ¿por qué no hace nada? O sea, ¿por qué permiten esto? Entonces yo digo, pero de verdad estaban molestando, en serio estaban enojados porque en la película nadie hacía nada ante esta injusticia, por decirlo así. Dijo, no, sí, estaban de verdad, decían, no, qué película, o sea, qué película tan mala, ¿cómo así? Entonces todos esos cobardes, ¿por qué no lo ayudan? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no evitan esto? Porque eso no se podía evitar, que ya era el plan de Dios, ¿sí? Y aún en la actualidad, pues nos cuesta a veces comprender que esto que pasó fue el plan de Dios y fue para bien. Por aquí hay un dicho que dice por ahí hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Y así es. Así es porque el Señor con todo este sufrimiento, con todo esto que por lo que pasó, pues este fue el resultado. Aquí los discípulos ya estaban recargados de fe, recargados de valentía, recargados mejor dicho, estaban renovados. Esa palabra suena mucho por estos días. Ya estaban renovados, ya eran otros. Ellos ya no eran los mismos antes que eran antes de la pasión del Señor, de la muerte del Señor. Con solo decía, la canción dice, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y este fue el resultado, este fue el resultado de el Pedro que resultó, sabemos que todos los apóstoles pues lo hicieron, ¿no? Aquí Pedro estaba con Juan y los dos sanaron a este hombre. Les decían lo que tengo, esa frase ahí, te doy lo que tengo. ¿Qué tenemos nosotros para dar? Cuando nosotros misionamos, nos damos por completo y le entregamos a la gente lo que el Señor nos ha permitido recibir para entregarlo, lo que tenemos. Eso era lo que ellos tenían. Tenían la fe, tenían esperanza, tenían fortaleza, tenían tantos, estaban llenos de dones en ese momento. No tenían plata, no tenían dinero, ahí lo dejan claro. Pero lo que tenían lo entregaban y era más que suficiente.
más que suficiente para que la gloria del Señor se palpara, ¿sí? El nombre de Jesucristo Nazareno, decía, levántate y anda, en nombre del Señor. Es en el nombre de Él, no es por nuestros propios méritos, no es porque nosotros ya estamos casi con la aureola aquí, casi santificados, no, para nada. Nosotros estamos en un proceso, es un caminar, y aquí lo vemos, es un proceso. Los discípulos, colocamos el ejemplo de Pedro, porque sabemos que con Pedro hubo muchas situaciones difíciles, que el Señor le llegó a decir, apártate de mí, Satanás, cuando era, pero ¿cómo así que te van a matar? ¿Cómo así que? Sí, Pedro fue, y con Pedro fue que se visualizó la iglesia, donde nació la iglesia, la cabeza, cuando el Señor le delegó, cuando le preguntaba, ¿me amas? ¿Me amas más que a esto? Ahí fue donde el Señor dejó como sobre los hombros de Pedro toda esta labor, le encomendó, por decirlo así. Entonces es algo muy especial este proceso que ha tenido Pedro, el antes y después. Ya sabemos que sobre todos, pero es un gran ejemplo el de Pedro y lo que podía hacer, lo que pudo hacer Pedro cuando ya entendió, cuando ya recibió y cuando tuvo claro que era para dar, era para entregar, ¿sí? El Salmo no lo dice, que se alegren los que buscan al Señor, la alegría en buscar al Señor, sí, no buscarlo de pronto por desespero, por tristeza, bueno, sabemos que buscamos al Señor casi siempre por problemas, por enfermedades, por angustias, pero que haya esa alegría en el corazón en buscar al Señor. Y en el Evangelio, pues es que este Evangelio, como lo decía Nancy, lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos analizado tantas veces, como, pues a ver, el Evangelio, pues hay una frase fuerte acá, es largo, ¿no? Pero hay una frase que suena mucho, que retunda mucho, que dice, qué necios y torpes somos para creer lo que dice el Señor. Qué necios y torpes, o sea, ellos tenían mucha claridad en muchas cosas, pero de verdad que estamos curtidos de estas lecturas. En Semana Santa, pues nos leen la Pasión de Cristo, nos leen, pero, perdón, un segundo. Disculpen, sí, decía yo que nosotros no sabemos, hay unas lecturas que no las sabemos hasta de memoria. Ellos ya tenían claro, por decirlo así, quién era el profeta, o sea, tenían las escrituras, pero aún necios y torpes. O sea, vemos ante nuestros ojos la obra del Señor, vemos ante nuestros ojos lo que el Señor nos da, nos regala, la palabra la escudriñamos, la discernimos y aún seguimos dudando, ¿sí? Esa es la torpeza de la que habla el Señor. Yo digo que en la falta de fe hay tristeza. Ellos dicen que iban tristes, ¿no? La falta de fe produce tristeza, produce confusión, produce muchas cosas que aquí las podemos identificar en estos discípulos de Maús. Sin embargo, eh, cuando el Señor les abre los ojos, cuando los reconocen, en estos días hemos estado mencionando mucho, tallando mucho en el reconocimiento del Señor como tal.
en ese encuentro que nos permite reconocerlo y cuando arde nuestro corazón, reconocer al Señor. Fue un camino cuaresmal de prácticas, sí, de prácticas de fe, de oración, de caridad, de todo esto, pero todo esto sabemos que fue con un propósito, y el propósito es ese, llegar a reconocer al Señor desde nuestro corazón. No hay otra manera que pueda arder nuestro corazón si no lo reconocemos, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nos permite reconocerlo, pues llegan muchas cosas, llega todo eso que les estaba diciendo. Podemos verlo, vivirlo al resucitado, podemos verlo, vivir, tenemos esperanza, tenemos alegría, entonces podemos llevar el mensaje, extender el mensaje, ¿sí? Esa es la idea, extender el mensaje de un Jesús resucitado. Entonces, hermanitos, que el Señor nos permita reconocerlo de corazón para poder así, como Pedro y Juan, a ejemplo de estos dos discípulos, decirle a las personas, yo no tengo plata, no tengo dinero, pero lo que tengo, la riqueza de mi corazón, desde el Señor, eso te doy. Y ahí es donde el Señor va a poder iniciar una verdadera obra de redención, de sanación, de tantas cosas que pueden llegar a la vida de las personas a través de ese reconocimiento. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Adelante, Norma. Gracias, Martica. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga gran día abundantemente. Más que hablar de las lecturas de hoy, quiero dar testimonio. Particularmente jueves, viernes y sábado santo en la misión. Pues bueno, yo soy un convencido de dos cosas de las que nos habla la lectura hoy. Soy un convencido de que Jesús está en la Eucaristía. Soy un convencido total. Tanto que sé y reconozco que a través del sacerdote, sea la persona que sea y sea quien sea, Dios se glorifica transustanciando las especies del pan y del vino. Lo creo y estoy de eso 100% convencido. También estoy convencido del poder sanador de Jesús, del poder liberador. El jueves santo, cuando fui a representar a Jesús en el lavatorio de los pies, yo sé que el Señor está en nosotros, yo sé que el Señor, sin embargo, en ese momento se siente algo especial, se siente en realidad como si uno dejara de ser uno para que comenzara a ser el Señor de una obra, de una manera especial, de una manera espectacular, diría yo. Yo sentí eso, pero el sábado, cuando pedí algunos testimonios de la misión, de lo que el Señor les había regalado a través de esta misión, una hermanita que sé que el Señor la usa mucho, daba testimonio y decía que cuando ella vio que me paré a lavar, me movilicé pues a lavar los pies de los hermanitos que estaban sirviendo de apóstoles. Dice ella que se le puso la piel de gallina, como decimos nosotros. Y con eso ella estaba queriendo decir que ella ya no me estaba viendo a mí. O sea, lo mismo que yo estaba sintiendo, ella lo estaba percibiendo y sintiendo también. Yo sé que el Señor durante estos días, ahí en el lavatorio de los pies, en el Via Crucis, en la vigilia pascual, yo sé que el Señor sanó físicamente, tocó vidas, tocó corazones, no lo dudo, no lo dudo. Rico cuando la gente puede darte el testimonio, ¿no? Y me gustaría, si este audio llegara a La Vereda, llegara a Matecaña, a Manzanillo,
que nos escribieran, que nos dieran testimonio del cambio de vida, de lo que el Señor les regaló durante esta Semana Santa. Soy entonces un convencido de la presencia de Jesús en nosotros. Soy un convencido de que el Señor a través de nosotros los misioneros puede hacer obras extraordinarias, puede hacer obras maravillosas. Y me gustaría que también los misioneros estuviesen convencidos de lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando un misionero está convencido de la presencia real de Jesús en los sacramentos, en nosotros, creo que se potencializa, como lo decías ahora. En Pedro ya no era el mismo Pedro, ya no era el mismo Pedro, ya no era el mismo Juan, ya no eran los mismos de antes. Ahora son apóstoles recargados de la gracia, recargados de fe, recargados de fuerza. Y eso les da la seguridad y la convicción de poder hacer milagros. Yo creo sinceramente que a nuestra renovación católica carismática le terminó haciendo daño. No quiero decir que haya mala intención en eso, pero sí le terminó haciendo mucho daño el clericalismo. ¿A qué me refiero? A que de un momento a otro parecería que los que tenían los dones eran los sacerdotes que hacían misas de sanación, misas de liberación aquí y allá. Y a la gente se le olvidó que la renovación carismática es del pueblo. Precisamente en la primera lectura encontramos muy probablemente a dos discípulos que no tienen nada que ver con los 11 apóstoles. Un tal Cleofas y el otro que lo estaba acompañando, del que no se conoce el nombre. Pero miren qué curioso, y después de que el Señor se les apareció en el camino, y después de que les partió el pan y se les abrieron los ojos, ahí sí volvieron a donde estaban los 11. La gente cree que solamente es el sacerdote el que sana, el que libera en la misa. Es más, la gente cree que es él el que sana. Uy, el padre tal tiene mucha unción. Uy, el padre tal tiene sana, el padre tal libera. Y yo diría que siguen igual de ciegos y de necios y de tercos y de testarudos a estos dos discípulos antes de que se le abrieran los ojos. Porque los que sanan no son los hombres, no son las personas, es el Señor. Lo repito, yo sentí que el Señor estaba sanando y no ore por sanación física en ningún momento. Pero si se sana el alma, si se sana el corazón de las personas, qué mejor. Ahí sí, qué mejor. Y si la vida de las personas cambia y es transformada, gloria a Dios. Y si a eso el Señor le añade uno que otro milagro, sanándolos de alguna enfermedad, bendito y alabado sea Dios. El Señor quiere obrar a través de nosotros, sacerdotes o no, ministros o no. El Señor quiere que prediquemos su palabra, que demos testimonio. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que le ayudemos al mundo a ver y a entender para salir de la necedad y de la testarudez, que Él está vivo y que está presente en todo aquel que cree, en el que cree, no en el que tiene el título, o no necesariamente en el que tiene el título, en el que cree. Y lo que el Señor hizo fue ayudarles a creer nuevamente. Y por eso pueden hacer los milagros que hacen en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Norman. Bueno, hermanitos, vamos a cerrar con oración este espacio. Amadísimo Señor, gracias por lo que hoy nos has regalado, Señor. Queremos pedirte de manera especial que obres a través de nosotros. Queremos ser testimonio, ser convencidos, Señor. Y así como tus discípulos, Señor, poder
permitirte que hagas grandes cosas, grandes obras, Señor. Gracias por todo lo que nos has regalado en este tiempo. Gracias por esas misiones, Señor, tan enriquecedoras. Gracias por todas las vidas que pudiste tocar a través de nosotros en esta misión. Eres tan maravilloso, Señor. Eres tan amoroso, Señor. Es tu amor, Señor, el que nos permite seguir adelante. Reavívanos la fe, Señor. La fe que nos permite estar convencidos, estar alegres, estar dispuestos, Señor. No queremos bajar la guardia. No queremos que termine la Semana Santa y darlo por culminado, Señor. Queremos seguir en este camino, a ejemplo de tus discípulos, hasta que sea tu santa voluntad, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Te glorificamos. Te damos gracias infinitas por tanto amor y tanta misericordia sobre nuestras vidas. Amén. A ti, Madre Santa, ¿qué más ejemplo que en ti, Señora, de fe, de constancia y de llena del Espíritu Santo? Incansable, Señora, incansable en la obra, incansable en la fe. Ayúdanos, Madre, a seguir este camino con mucha alegría. Despeja, Señora, esas dudas, esos miedos y acompáñanos y síguenos acompañando en este camino. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con el Espíritu Santo sigamos firmes, llenos de ese amor infinito, de ese Cristo resucitado. Amén. Amén. Para que vivamos la presencia de Cristo permanentemente, que nuestros ojos se abran a la luz de la verdad y que también podamos llevar a otros por este camino que el Señor nos ha regalado entre gracias y bendiciones. Amén. Amén. Para que con ayuda del Espíritu Santo vivamos un encuentro personal todos los días. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a cerrar con la bendición. El Señor nos bendice y nos guarda. El Señor levanta su rostro sobre nosotros, tiene misericordia y nos regala la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Los invitamos a participar a las 3 de la tarde en el Rosario. Esta semana estamos enfocados especialmente en la celebración de la fiesta de la misericordia. Entonces, cordialmente invitados también a los grupos de oración, información y misión que tenemos en toda la ciudad y toda la semana. Muchas gracias también por sus aportes a nuestras misiones, a la obra, que es necesario pues el dinero. Entonces que el Señor les multiplique su generosidad. Nuestro NECI es 301-551-2161. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, les guarde, los bendiga por siempre y todos los días. Amén.